Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a la 76ª emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 7 días desde nuestro último encuentro en los que la pauta se estancó con la noticia de la muerte del Papa Francisco y sus negocios anexos, obviamente siempre pagados con fondos públicos. Como se habrán enterado por todos los medios que a falta de algo que denunciar están las 24 horas hablando de la muerte de la autoridad distinta del Estado. Estamos hablando del Papa Francisco, para la Argentina el ciudadano Jorge Bergoglio. El deceso del sumo pontífice de la Iglesia Católica fue motivo suficiente para que la prensa del sistema y sus medios alternativos nos dejen las partes al plato con el temita. Sobre la muerte del Papa Francisco es todo lo que vamos a decir. El resto, que lo digan renegades, quebrades y traidores, que para eso les pagan. Estas temáticas no son de nuestra incumbencia, aunque en definitiva seamos víctimas de ellas en nuestro patrimonio, porque todo esto se paga. Vivimos en un mundo capitalista, nada es gratis, y se paga con la nuestra. Lo decimos porque somos nosotros los que pagamos la hipócrita comitiva de Milei, que se banca con la de todes, eso sin agregar a los socios peronistas de la grieta que ganan millones, denuncian miserias selectivamente y desde ese lugar piden que Papá Estado les pague el viaje a Roma. Altos sinvergüenzas todos, ya lo sabían. Completando lo informativo, el gobierno argentino decretó 7 días de duelo nacional por el particular. Ya entrando en la parte donde Alberto Fernández tendrá que comparecer ante el Poder Judicial por ejercer violencia de género hacia su ex esposa Fabiola Yáñez, salió a presentarse a sí mismo como un padre desesperado porque lo separan de su hijo. Siempre supimos que el expresidente de la nación es desfachatado y despiadado o lo que sea para evadirse de la realidad adversa. En eso seguro no tiene techo. ¡Vamos al informe! Patética victimización pascual de Alberto Fernández. Luego de probar suerte en radio con Fernández Llorente para victimizarse y habiendo hecho sapo en los medios, la gente de prensa de Alberto Fernández empezó a moverse como para darle difusión a una de sus patéticas victimizaciones de costumbre, aprovechando las Pascuas. Imaginamos que intentó esta jugada, desesperado porque sin remedio irá a juicio oral por violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez. Necesita, aunque sabe que en los tribunales poco importa eso, recomponer su imagen pública, que supone en su egolatría que puede hacer, ante una inevitable exposición pública de sus acciones en esa instancia del juicio. Prepara el escenario mediático para ver qué tiene para responder. Nueva táctica: hostigar por redes. Lo mejor que se le ocurrió es hacer un patético posteo en la red Instagram en el que se victimiza como padre separado de sus hijos, habla de otros como si la víctima fuera parte de una conspiración para acabar con él. Y si la desfachatada autoestima del expresidente lo lleva a argumentar que a él todo le pasa, que tiene mala suerte. La manera que encontró el expresidente, siempre haya una forma para no hacer lo correcto, es probar por alguna red, en este caso por Instagram, con un posteo victimizándose donde su patéticamente reza: sigo luchando para poder hablarte y verte. Aunque lo intenten, nunca podrán separarnos porque estás en mi alma. Felices Pascuas, querido hijito. Te amo. Varias reacciones en los medios al posteo de Alberto Fernández. Aprovechó las Pascuas para este globo de ensayo y ver qué pasa. La corpo kirchnerista y sus paracos salieron a darle mecha a lo que dijo Alberto Fernández, pero en todos los casos la reacción fue neutra. Podemos decir que las pocas opiniones que se vieron por esta acción de Alberto Fernández, que es un cúmulo de golpes bajos e hipocresías, no fueron muy favorables, aunque como les dijimos, la inmensa mayoría de los medios prefirió informar en seco. ¿Habrá tomado nota de lo que pasó? Los mismos medios kirchneristas que lo apoyan no se animaron a ir a fondo, como el caso de abuso sexual de Espinoza. Ergo, otra vez para el peronismo se ve que no importan cuáles sean tus crímenes, te defenderán a muerte y con lo irracional siempre. El problema que Espinoza tiene caja y Alberto ya no. Por eso, el poco entusiasmo de esta gente se explica, ya que no tienen ningún motivo para mover un dedo más de lo necesario en defensa del expresidente. Sin dinero no hay servicio, algo en lo que el expresidente debió haberse fijado en conseguir antes de salir al frente con esta paparruchada. Cuando desde el poder las órdenes son de castigar a periodistas del otro lado de la farsante grieta, siempre habrá quien se sienta habilitado para hacer cualquier barbaridad
como la cobarde agresión al periodista Roberto Navarro. ¡Vamos al informe! Cobarde ataque contra el periodista Roberto Navarro en pleno centro porteño. A las 18:14 del 21 de abril, el Destape Radio anunció que un desconocido atacó por la espalda en un hotel céntrico al periodista de la emisora, Roberto Navarro. El periodista pudo llegar por sus propios medios a recibir atención médica y se encontraba, según los primeros avances informativos sobre la cuestión, fuera de peligro. Consultado por sus compañeros sobre la cobarde agresión, el periodista relacionó esta agresión con tuits incitando a tales acciones de parte del mismo presidente de la nación. Milei andaba convocando por todos lados a andar reclamándole cosas a la prensa como ser más sumisión. En las últimas semanas, Roberto Navarro fue muy duramente criticado kirchneristas en todas las plataformas existentes. Lejos estamos de cuestionar las declaraciones de Navarro, pero sería atendible no descartar la hipótesis de algún habilitado por la feroz interna bonaerense entre Kicillof y CFK. A priori y posteriori, nos inclinamos por la responsabilidad del gobierno en esta agresión infame de la que el periodista del Destape fue víctima. Las convocatorias a linchamientos o cancelaciones son atentados en sí mismos contra la libertad de expresión y en ese marco de habilitación de violencias surgen estas agresiones. El gobierno tiene por donde se lo mire muchísimo que explicar sobre la brutal y cobarde agresión a Roberto Navarro. A continuación les brindamos el flash informativo de El Destape Radio sobre el particular. Vamos a las imágenes. Acaban de agredir al director del Destape. El periodista Roberto Navarro acaba de sufrir una agresión en la calle. Una persona desconocida desde atrás le produjo un golpe muy fuerte, imposible advertirlo según nos está relevando en este momento. Tiene la cara totalmente hinchada, muy golpeado Roberto Navarro. Y la única reflexión que pudimos recabar hasta ahora, mientras estamos viendo de enviarle algún tipo de atención médica, entendemos que ya estaban en su familia y en su entorno tratando de atenderlo, alcanzó a decirnos que esto evidentemente tiene algún tipo de inspiración en las palabras del presidente Javier Milei cuando dice que los periodistas no han sido lo suficientemente rechazados por la población. Esto es una información en curso de último momento que por supuesto además nos conmueve particularmente a nosotros que estamos haciendo todos los días El Destape. El director y propietario de este medio de comunicación acaba de sufrir una agresión en la calle. Lo golpearon desde atrás, está muy dolorido, está con señales visibles en su rostro de esta agresión. Se conocen más precisiones sobre la agresión a Roberto Navarro. En horas de la mañana del 22 de abril, en la misma emisora se dieron más precisiones sobre el cobarde ataque a Navarro. El ataque en cuestión se produjo en un hotel céntrico de esta ciudad autónoma, en cuyo lobby un señor, al que aún no se ha identificado, le lanza una andanada de insultos, ante lo cual Navarro se puso de pie para pedirle que deponga su actitud y otro odiador lo golpeó al periodista en la nuca. A consecuencia del cobarde ataque, a Navarro se le produjo una hematoma en la cabeza, por suerte, externa, y que, al ser el periodista una persona anticoagulada, se verá obligado a permanecer internado en el nosocomio por otras 48 horas. A continuación les brindamos el informe completo de parte de la gente de El Destape 1070. Vamos a las imágenes. Nunca queremos arrancar el programa así, no nos gusta hablar de nosotros, no nos gusta ser los protagonistas de estas situaciones y lamentablemente y una vez más desde El Destape y puntualmente Roberto Navarro ha sufrido una brutal agresión en el día de ayer. La comunicamos a la tarde, ahora tengo más precisiones que les voy a contar, que hablé con la familia, que lo está acompañando, Roberto está internado en este momento. Les voy a contar lo que pasó, voy a hacer un breve resumen, después en el editorial me voy a explayar un poco más y le vamos a dar contexto a esta agresión, porque no es fuera de contexto, sino es mientras el presidente llama a pegarle a los periodistas que no le gusta lo que dicen. Y en ese contexto y en esa promoción de los discursos de odio es que ayer Roberto Navarro estaba en un hotel céntrico, en una reunión. Un hombre lo empezó a insultar, le empezó a repetir las cosas que dicen de Navarro en los tweets de Milei, en los canales de televisión, que repiten los Majul,
que repiten los viales. Y el tipo lo empezó a insultar y Roberto finalmente se paró para decirle que deje de insultarlo. El hombre siguió insultándolo y se puso cada vez más violento. Y mientras Roberto le intentaba decir que pare, le intentaba decir a la gente que estaba ahí que interviniera para que pare, vino otro y le pegó por detrás un fuerte golpe en la cabeza. Por la información que lograron reconstruir, esas dos personas habían ido juntas al lobby del hotel. Y ese fue el hecho. Un tipo que lo empieza a insultar en este contexto de promoción del odio, de incitación a la violencia, que es un delito de incitación a la violencia. Y otro, cobarde además, que viene por atrás y le mete una piña en la cabeza. El golpe es grave, el golpe le generó un hematoma muy fuerte a Roberto en la cabeza, se fue al hospital y en el hospital le hicieron estudios y se tiene que quedar 48 horas por lo menos en el hospital, porque Roberto lo ha contado él, así que se los transmito, todo esto me han transmitido sus hijos. Roberto es una persona anticoagulada, y al haber un hematoma muy grande del lado de afuera de la cabeza, tienen que estudiar si no hay lo mismo adentro de la cabeza, y por la edad de Roberto eso puede suceder en las primeras 48 horas. Así que estamos en 48 horas donde no está fuera de peligro, donde estamos pendientes a los estudios que le hagan y a su evolución clínica. Puede ocurrir o no. Todos esperamos que no ocurra, pero el traumatismo fue realmente muy grande. Está muy hinchado, está muy dolorido, casi no puede hablar. Intercambiamos breves mensajes por WhatsApp y después con la familia que está ahí acompañándolo. Y esa es la situación. Realmente estamos muy preocupados, muy conmovidos y muy conscientes de por qué pasan estas cosas. Primeras hipótesis sobre la cobarde agresión a Navarro. Aunque es temprano aún para sacar conclusiones definitivas, vale que enunciemos que en nuestra nada humilde opinión, este ataque no fue un hecho aislado, fue planificado. Tengamos en cuenta que el jefe de Estado arengó a su irreflexiva e infame tropa a andar patoteando a periodistas que al señorito no le gustan. La incitación a la violencia de parte del presidente de la nación tiene consecuencias gravísimas y el ataque cobarde en cuestión aquí es responsabilidad del gobierno de Javier Milei, tangencial, seguramente, pero también puede serlo en forma directa, aunque repetimos que aún es temprano para mayores afirmaciones. Sin descartar tampoco otra hipótesis sobre lo ocurrido, es de esperar que el presidente de la nación se refiera al tema, ya que en esta agresión las sospechas y los ojos de todos están sobre él. A veces el FMI se pasa de intervencionista y otras veces sus ideas lindan con la indecencia. Bueno, eso siempre, o con lo inverosímil. Cosas que uno no puede creer que salgan de dentro de nadie. Lagarde en su momento proponía una especie de solución final para los jubilados y ahora Georgieva va más allá reclamando 200.000 millones de dólares que dice esta señora tenemos los argentinos en nuestros colchones. ¡Vamos al informe! Todos los gobiernos que se han cruzado con Georgieva han sido de andar sacándose selfie con esta funcionaria del FMI, de elogiarla hasta el no va más de la chupada de medias, hasta escribirle cartitas para que no le entregue fondos a la Argentina por cambio de gobierno, ya que cuando gobernaron nunca se deshicieron del FMI ni del endeudamiento del país por esa vía. Milei no oculta su predilección por entregarle lo que sea al fondo y de vender lo que quede de los huesos de la abuela al precio que sea, pero en dólares. Georgieva es casi una política argentina con sus típicas repeticiones de mentiras y en el fondo esperando para caerle sobre el mínimo bienestar en este perverso capitalismo al que puedan acceder no sin mucho esfuerzo las grandes mayorías, los laboriosos, que mantienen a una manga de parásitos llamada estados y empresarios. En las reuniones de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional de 2025, la funcionaria Cristalina Georgieva se refirió a la Argentina, arengando por millones y babes que esta vez es diferente. Aseguró sobre el particular que
Lo que va a cambiar el futuro de Argentina es apegarse a las reformas y crear la confianza de que esta vez es distinto. Insiste. Como quien persevera en tomarnos por idiotas, esta señora da por sentado el próximo objetivo del extractivismo, que representa y afirma que me dijeron, no sé si es verdad, que hay 200.000 millones de dólares bajo el colchón y Dios sabe dónde. Si ese dinero se invierte en Argentina, imagínense lo que sería ese país. No puedo imaginarme sanear ni a donde la población le entrega su capital al Estado y las empresas y recibe algo a cambio. Nunca ocurrió. Tal cual, los derrames, que siempre terminan siendo tóxicos, no se ven luego de que en cada crisis enriquecemos un poco más a quienes nada necesitan. Algunos nos han llamado conspiranoicos o cosas por el estilo al decir que el FMI se te mete hasta en la cama. Gracias a la confesión de Cristalina, más bien oscurina, imagino que cambiarán el cliché. Se los quemaron mal. Quieren los dólares de tu colchón y van a ir por ellos, echándote la culpa de lo perverso de que ahorres en dólares, cuando ellos trafican en esa misma moneda sin ningún tipo de piedad. El verdugo se queja de que no le dejas cortar la cabeza, que según ellos es por tu bien. Así es el capitalismo, te van a sacar hasta las ganas de vivir. Georgieva te da la última oportunidad de que entregues tus dólares, te dice que confíes en el Estado y que esta vez es distinto. Georgieva sería una adecuada candidata a presidente. Lo tiene todo en mentiras y desfachatez. Macri anda recaliente con el gobierno porque le están endosando dirigentes todos los días y lo que logró es que Milei lo siga tomando para el ninguneo. ¡Vamos al informe! Macri furioso con el éxodo de referentes del PRO. El expresidente de la nación, Mauricio Macri, en busca de reordenar a su tropa ante el éxodo dirigencial de su espacio político, se reunió en Mar del Plata el 23 de abril con intendentes afines y tuvo términos muy duros hacia los dirigentes que abandonaron su partido. Todos los que tenían precio, ya los compraron. De esa reunión en La Feliz se hizo trascender un pasaje de Macri en el que desliza que hubo gente que fue comprada por el gobierno y que él y los que aún están en el PRO lo que tiene son valores. A continuación les brindamos los 33 segundos en los que Macri fustiga a quienes se fueron del PRO y se unieron al gobierno sin mediar más trámite. Todos los que tenían precio ya los compraron. Lo que hay acá no es gente con precio, es gente con valores. Y si realmente hay vocación de trabajar juntos, la vamos a encontrar, la vamos a encontrar. Lo otro es un camino en el cual nosotros no recomendamos, pero que de golpe ellos, alguno de ellos cree que puede tener algún tipo de éxito. Yo no creo que sea en el núcleo más importante de los dirigentes valiosos que tiene este espacio, que hace 20 años arrancó. Milei ninguneó a Macri y le pidió que traiga la factura. Al otro día, el presidente de la nación, tal cual su tradición, se fue corriendo a A24 a hacerse preguntar por Laje sobre los dichos de Macri. En la entrevista Milei ninguneó sin piedad a Macri, corriéndolo de toda negociación de las listas en la provincia de Buenos Aires, y para rematarla se burló de sus dichos y de él lanzando un patético que traiga la factura. Vamos a las imágenes. No puedo no preguntarte sobre lo que dijo ayer Macri. Que todos aquellos que tenían precio ya fueron comprados. Bueno, digo, lo primero que digo entonces que traiga la factura, que la muestre. ¿Qué crees que te diga? No, porque me da la sensación de que ya no hay ninguna alternativa de acuerdo. Bueno, digamos, puede ser que en un grupo minúsculo del PRO no quiera el acuerdo, pero, por ejemplo, el acuerdo para la provincia de Buenos Aires marcha muy fuerte. Y yo no tengo, digamos, ninguna duda que entre el profe Espert, digamos, Cristian Ritondo y el Colo Santilli se van a poner de acuerdo. Hasta aquí llegamos con esta 76ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.